La comunicación en clave, macrosociología. Mi grupo está compuesto por Jorge Alfredo Montero Hernández, Valentina Cáceres Gómez, Sara Michelle García y, por mi persona, Haider Andrés Forero Sanabria. Comenzamos. Parte número 1. El número 1. Paradigmas y teorías macrosociológicas. 1.1. Paradigmas del pensamiento sociológico. La sociología nace en el siglo XIX cuando la complejidad de las sociedades empezó a ser motivo de estudio. Esta complejidad se funda por una línea de transformaciones sobre el pensamiento, la economía, las revoluciones, el orden político y transformaciones sociales. Esta plantea desde sus bases dos incógnitas: relación entre individuo y colectividad, aún sin responder; cómo una sociedad se mantiene estable a pesar de estar conformada por individuos preconstruidos, soberanos y autónomos, es la segunda incógnita. La sociología se basa en cómo lo social es determinante del individuo. En la actualidad se genera un eje entre dos márgenes. El primero, un individualismo metodológico mecanicista o psicológico que diseña el paradigma del mismo. Método, un metodológico se refiere a que sigue un método, y mecanicista que sigue una mecánica para hacer realizar esto. Con esto se dan a conocer dos respuestas a la segunda incógnita que mencioné anteriormente, que recalqué. El ser social como el resultado de una planeación racional de individuos o agrupaciones individuales, y su explicación se puede dar por los análisis observables del individuo. Lo social como un margen físico que escapa de las voluntades individuales y racionales. Podemos entender que la reflexión sociológica involucra los aspectos globales como el sistema o la estructura, y los aspectos individuales como los fenómenos sociales. 1.2. Las teorías macrosociológicas. Las incógnitas holísticas se convierten en la forma originaria del pensamiento sociológico. Por una necesidad de una comprensión sobre la sociedad, estas responden a las teorías que estudian a la sociedad. Holísticas se refiere a un concepto filosófico el cual dice que es el estudio metodológico de una parte de todo y que todo conforma una sola cosa. Número 2. El interaccionismo simbólico. No se toma como una teoría, ya que hay muchos autores y es entendido como una corriente de pensamiento que influye en lo social. Lo que sucede es que en esta parte hay tantos autores con diferentes puntos de vista que las diferencias que hay en ellos es tanta y tan variada que en lugar de tomarse como una teoría, es una corriente de pensamiento. Algo que se me olvidó mencionar. Un poco después de las teorías macrosociológicas, se plantean nuevas teorías sobre un ejemplo individualista de la sociedad, pero que requiere una comprensión del mismo un poco menos estresante o intensa. 2.1. Antecedentes. La Escuela de Chicago. Surge en la década de 1920 como una corriente de psicología social. Robert Ezra Park define esta escuela como un medio para observar las diferentes dinámicas sociales. Dice que la psicología debe salir a la calle e interactuar de manera directa con el individuo. Se refiere a que no hay que quedarse en una sala estudiando como si no hubiese nada más. Hay que salir al mundo y por propia cuenta entender al individuo. Park y Anthony Burgess nombraron el estudio de las dinámicas de interacción entre los grupos sociales como ecología humana. La Escuela de Chicago consiste en llamar la atención sobre la relación individuo-comunidad. Los procesos sociales de comunicación ocupan un lugar central. Al centrar su atención en la relación individuo-comunidad, la Escuela de Chicago 1 impone las bases para las ideas de la cultura y el universo simbólico como unión entre individuo y sociedad. Número 2. Da una gran importancia a los fenómenos comunicativos. Número 3. Predice algunas teorías sobre los medios de comunicación. 2.2. Antecedentes. El pragmatismo y la Gestalt. Los dos grandes influencias de la Escuela de Chicago son el pragmatismo norteamericano y la Escuela de la Gestalt. Para el pragmatismo, que es una corriente de pensamiento, la realidad no se da fuera del sujeto, sino que se adapta para él con base a su interacción con ésta. El individuo define al mundo en base a su experiencia. Esta idea implica que la mente, la realidad y el sujeto son realidades que interactúan entre sí.
También toma en cuenta la visión la visión del individuo sobre el mundo para entender a este y al individuo mismo. Surge en el siglo XX, el cual es un movimiento de respuesta para el conductismo mecanicista de la psicología. Conductismo se refiere a una referencia filosófica. Este es observar el comportamiento meticuloso de un objeto o de un algo. Este tiene un interés en la percepción y análisis de las partes de un algo, como ya se mencionó. El mundo es como el sujeto lo vive y lo entiende. Esto marca la escuela de Chicago y pone atención a las relaciones afectivas y su efecto motivacional. La percepción como un proceso activo implica toda una serie de repercusiones, como estas pueden ser la motivación, el contexto, las instrucciones previas, las experiencias y las expectativas asociadas, las emociones, la cultura y la singularidad individual. La importancia de Gestalt es clara. Contribuyó al estudio de los procesos individuales y la relación con la psicología social. Contribuyó al refinamiento de las relaciones lógicas entre estructura y organización. Ayudó a una revisión del proceso del mecanismo perceptivos e interpretativos. Contribuye en la sistematización de procesos y estrategias relacionadas con el arte, la expresión plástica y el diseño. Parte número 2. Para el interaccionismo simbólico, pues el significado contribuye al nexo de unión entre el sujeto humano y el mundo, tanto como entre el individuo y la colectividad. En 1937, Elbert Rummer acuñó el término de interaccionismo simbólico para articular una serie de investigaciones y trabajos teóricos dirigidos a la crítica del conductivismo watsoniano y en el énfasis de la relevancia de la significación de los artículos de las conductas. La conducta del individuo está directamente relacionada con su medio social. Si para el conductismo mecanista el individuo era una caja negra de la que solo se podría considerar los aspectos observables de las conductas, conducta externa para Blumer y Mead, el individuo contribuye la clave para la explicación del sustrato social de las conductas y por ello presenta especial atención a las conductas internas en las que el significado resulta determinante. Los desarrollos del interaccionismo simbólico en los estudios sobre la comunicación. De la contribución de Liz cabe destacar dos conceptos que tendrán una gran influencia en el desarrollo de la microsociología posterior, la sociología centrada en la interacción individual, la idea del ser en particular coherente con el yo social autoconsciente de Mead inicia en que el sujeto es capaz de interactuar consigo mismo, de convertir en objeto de su atención y capacidad observadora, forjando así imágenes coherentes de sí mismo, sus intereses, expectativas, ideas, sensaciones y sentidos, entre otros, que es capaz de poner en situación de interacción con otros. El ser en particular de Liszt se aproxima a lo que Glindes ha denominado proyecto reflejo del yo. La idea de la definición de la situación aplica que los sujetos se aproximan a la interacción con un conjunto de significados o definiciones de las situaciones de interacción y que coordinan estos significados con su ser en particular, por otro lado, y con la interacción efectiva con los otros, por otro lado. Así el curso de las interacciones entre sujetos, lo primero que ponen en juego los participantes junto con sus propias identidades controlan imágenes reflejadas en su definición de la situación comunicativa o de interacción. Sobre la base del inicio, el sociólogo Ernest Kaufmann desarrolla en los años 60-70 su teoría de la interrelación entre autores. El objetivo de la interacción de Gottman son los ritos de interacción, es decir, los patrones de la interacción comunicativa que aprendemos y ponemos en juego en nuestra vida cotidiana, analizados a partir de los esquemas interpretativos de la dramaturgia, escenarios, autores, roles, entre otros. Para Goffman, el desempeño de roles de la parte visible y contextualizada del ser especular. El yo refleja es más. En la concepción del autor, conducto de la interrelación social que la propia intervención del sujeto. La teoría de la acción comunicativa de J. Humbert.
la macrosociología y la herencia de la Escuela de Frankfurt. Hemos aliado como anterioridad a la teoría de macrosociología como aquella teoría que tratan de responder al dilema de las relaciones individuo-sociales, centrándose esencialmente y globalmente en la última, que es la sociedad. La necesidad de recurrir al individuo como elemento social en la teoría de macrosociología se explica en la preferencia que estas muestran con el concepto de acción social. En otras palabras, la teoría de macrosociología se reencuentra con el individuo en tanto asume la acción social como objetivo de estudio. El problema, sin embargo, es que pocas trascienden a los límites de la acción instrumental y racional, propio concepto mecanista del individuo a final de la teoría económica a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Con todo, parece existente en el contexto de la teoría de macrosociología un acuerdo general sobre el hecho de que entre todas las acciones sociales humanas la comunicación tiene un lugar de especial importancia. La centralidad de la acción de la comprensión de lo social. Para Bermas, la sociedad es posible porque existe un acuerdo intersubjetivo general acerca del mundo en que existimos, es decir, porque entendemos el mundo de manera básicamente parecida y coordinada y que en consecuencia podemos coordinar nuestras acciones. Este acuerdo intersubjetivo general es el que nos permite hablar de la sociedad como acción racional. Por eso las ideas de regla en Habermas es fundamental siguiendo la tradición Rousseau-Out sobre el control social. Más, la sociedad es posible porque podemos organizar nuestras acciones y evaluar las acciones de los demás, y esto es posible sobre una idea de regla. Ahora bien, la regla no es impuesta desde fuera de la sociedad, sino constituida en el interior mediante acuerdos intersubjetivos racional. El acuerdo se alcanza gracias a la acción comunicativa. Parte número 3. En este caso, una de mis compañeras lastimosamente está un poco mal de la garganta y en este caso va a sonar un poco extraño, pero por favor, comprensión. La acción comunicativa. Para ver más, la forma para transmitir sus pensamientos o ideas es el habla, y realiza una división en el mundo de dos partes. Una, la experiencia, y la otra es el discurso. Las fuentes de la teoría Luhmanniana. Luhmann no nos ve como humanos, sino como sistemas, ya que somos instancias organizadas. Esto quiere decir que somos autónomos al momento de tomar decisiones y actuamos de la siguiente manera. La primera es que seleccionamos información, la segunda tomamos decisiones, la tercera nos comunicamos y la cuarta actuamos. Diferencia entre la teoría luhmanniana y la teoría general de los sistemas. Como se puede ver en la presentación, Bertrand Lafay divide su teoría en el subsistema, que sería la persona, y el sistema, que sería la familia, y el suprasistema, que sería el colegio o los amigos. Luhmann no decía lo mismo. Él decía que el sistema es la instancia organizada, es decir, una persona, y el sujeto es la capacidad del sistema de generar sujetos sociales, es decir, crear empresas, grupos o instituciones. Un dato importante que quiero decir es que Luhmann no decía que evolucionar no es mejorar, sino la necesidad del cuerpo humano de adaptarse a los cambios que se van presentando en el mundo y poder enfrentarnos a una sociedad. La diferenciación funcional. La sociedad como sistema autopoético. La comunicación es muy importante para los sistemas autopoéticos, como la sociedad. El sistema lo utiliza para construir el mismo elemento que lo constituye. Un ejemplo podría ser el colegio. Tiene diversas reglas para que su sistema sea como el rector quiere,
medio la comunicación influyendo en su pensamiento para construir el sistema que desea. Es decir, digamos que los estudiantes tengan una buena calificación en el ICFES y que puedan ir a una buena universidad.